Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. En esta hora, ¿verdad? El tema que yo les traigo se titula, ¿verdad? Dios es nuestro refugio. Amén. Yo tomé, ¿verdad?, este tema. ¿Por qué? Porque es necesario, mi amado hermano, de que en todo el tiempo nosotros busquemos refugiarnos en el Señor. Quizás muchas veces, ¿verdad?, cuando hablamos de refugio, el ser humano muchas veces se llega a refugiar en otras cosas menos en Dios. Cuando a la luz de la palabra, mi amado hermano, no hay nada mejor que refugiarnos en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único, ¿verdad?, que viene y realmente nos da un refugio pleno, ¿verdad?, en el cual cada uno, ¿verdad?, logra salir, ¿verdad?, cada uno logra ver, ¿verdad?, la victoria que el Señor le da, pero es cuando tú te refugias, ¿verdad?, en el Señor. Amén. Y vamos a ir a Salmos 62:6. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Salmos 62:6. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo Dios es mi salvación y mi roca. Amén. Amén. Vamos a leer entonces Salmos 62:6. Solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, no resbalaré. Amén. Entonces cuando vemos, mi amado hermano, ahí dice solo Dios, pero es muy importante, ¿verdad?, de que veamos por qué, porque muchas veces quizás nos aferramos a otras cosas porque dice que solo Dios. Entonces muchas veces, mi amado hermano, viene, ¿verdad?, o venimos realmente y nos refugiamos quizás en otra persona, puede ser quizás en un vicio, puede ser quizás, ¿verdad?, en algún pecado, no sé, mi amado hermano, pero muchas veces realmente, ¿verdad?, buscamos cualquier refugio menos el refugio de Dios. Cuando acá vemos, ¿verdad?, que claramente dice solo Dios. Entonces, mi amado hermano, cuando dice, porque Él es mi refugio, dice, no resbalaré. Entonces, muchas veces, mi amado hermano, volvemos a caer, muchas veces volvemos a resbalar, volvemos quizás a la condición de antes. ¿Por qué? Porque no sabemos en quién refugiarnos, porque nos refugiamos en otra cosa menos en el Señor. Cuando aquí dice, ¿verdad?, en Él dice, no resbalaré. Entonces muchas veces, mi amado hermano, es necesario que nos preguntemos por qué quizás muchas veces volvemos atrás, por qué quizás muchas veces nosotros, ¿verdad?, buscamos cualquier cosa, pero no logramos salir en la condición que estamos, pero es porque no escogemos bien, mi amado hermano, es porque nos refugiamos en otras cosas y no en el Señor. Amén. Y cuando vemos la palabra refugio, ¿verdad?, esa palabra en el diccionario Strong es H4869, y el significado de esa palabra significa amparo, defensa, fortaleza y refugio. Entonces cuando vemos, mi amado hermano, cuando el Señor habla de que Él es tu refugio, dice que Él es tu amparo también, dice que Él es tu defensa, mi amado hermano, Él es tu fortaleza. Entonces, mi amado hermano, es muy importante de que veamos, ¿verdad?, de que a la hora de refugiarnos en el Señor, no nos vamos a refugiar en cualquier cosa, sino es en el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque dice que Él es nuestro amparo, mi amado hermano. Y cuando buscamos el significado de amparo, es cuidar, resguardar y beneficiar. Entonces, mi amado hermano, cuando el Señor nos dice, refúgiate en mí, es porque Él nos va a cuidar. Entonces el Señor, ¿verdad?, en otras palabras dice, refúgiate en mí porque yo voy a cuidar de ti, porque yo te voy a resguardar, porque te vas a beneficiar a la hora que te refugies en mí. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque cuando vemos, ¿verdad?, que uno se refugia en el Señor es el que realmente lo empieza a levantar a uno, cuando realmente empieza quizás a consolar, viene quizás, ¿verdad?, a renovar fuerzas. Y vamos a ir, ¿verdad?, a Salmos 91:1. Amén. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, tú que habitas al amparo del Altísimo, tú que vives al abrigo del Todopoderoso, di al Señor, tú eres mi refugio, mi burlante, mi Dios, en quien confío.
Entonces, mi amado hermano, cuando vemos, ¿verdad? Esta cita es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces quizás la sabemos, pero realmente no la escudriñamos, mi amado hermano, porque veíamos, ¿verdad? Que cuando el Señor dice que nos refugiamos en Él, dice que Él nos va a cuidar, pero dice en esta cita, dice, tú que habitas al amparo. Entonces, mi amado hermano, si vemos la palabra amparo es cuidar, entonces ahí dice, tú que habitas al cuidado mío. Entonces, mi amado hermano, es muy importante que veamos por qué. Porque si tú no habitas, mi amado hermano, al amparo del Señor, si tú no habitas en el refugio del Señor, Él no va a cuidar de ti. ¿Por qué? Porque ahí claramente dice, tú que habitas. Entonces, mi amado hermano, cuando habla de habitar, es de que tenemos que estar en un lugar. Entonces muchas veces, ¿verdad?, no habitamos en el lugar correcto, muchas veces, como les decía, ¿verdad?, nos refugiamos en otra cosa, pero no nos refugiamos en el Señor. Cuando en esta cita, mi amado hermano, claramente dice, tú que habitas. Entonces es muy importante que busquemos habitar, mi amado hermano, en el Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos entrar, mi amado hermano, si nosotros realmente logramos habitar en el refugio del Señor, el Señor va a cuidar de nosotros. Entonces el Señor, mi amado hermano, cuando tú te refugias en Él, el Señor no solo va a cuidar de ti, va a cuidar de tus finanzas, va a cuidar de tus hijos, va a cuidar de tus padres, va a cuidar de tu cónyuge, pero es muy importante, mi amado hermano, que nos sumerjamos en eso. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que habitar en Él. Entonces, en esta hora, mi amado hermano, es muy importante que nos escudriñemos y que digamos, ¿será que yo realmente me he refugiado en el Señor? ¿Será que yo realmente he habitado en el Señor? ¿O será que solo muchas veces lo decimos de palabra, ¿verdad? Y decir, sí Señor, yo sé que tú eres mi refugio, pero nos alejamos del Señor, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor quiere cuidar de nosotros, el Señor quiere beneficiarnos, mi amado hermano, quiere resguardarnos, pero muchas veces nosotros, en lugar de entrar a habitar al amparo de Él, muchas veces lo que hacemos es alejarnos de Él. Muchas veces quizás el Señor atrae nuestra atención y muchas veces se endurece el corazón y se sale, mi amado hermano, cuando ahí claramente dice que tenemos que habitar en Él. Entonces, mi amado hermano, si tú quieres que el Señor cuide de ti, si tú quieres, mi amado hermano, que el Señor realmente busque beneficiarte, busque bendecirte, busque, mi amado hermano, darte algo más, tienes que primero que habitar en Él. Tienes que primero buscarlo a Él. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos todo delante del Señor, muchas veces se deja al Señor por último, cuando ahí claramente dice, mi amado hermano, de que tenemos que habitar en Él. Entonces es muy importante que veamos cómo está nuestra búsqueda delante del Señor. ¿Será que realmente estamos habitando en su presencia? ¿Será que realmente estamos habitando en la casa del Señor? ¿O será que nuestro corazón está fuera de Él? ¿O será que nuestro deleite está fuera de Él? ¿Será que muchas veces nos deleitamos más en el pecado cuando quizás hay un problema? En lugar de refugiarse en el Señor, quizás se refugia en otra persona, quizás se refugia en otro vicio, quizás se refugia quizás en un pecado. Pero ¿cómo estamos, mi amado hermano, en eso? ¿Por qué? Porque muchas veces, tal vez, en lugar de refugiarnos en el Señor, nos sumergimos más al pecado. Y ahí es donde muchas veces quizás viene el lamento después. ¿Por qué? Porque uno no supo escoger bien, porque uno no supo habitar bien, cuando realmente, mi amado hermano, la palabra del Señor es clara, la que dice que tú que habitas. Entonces nosotros tenemos que buscar habitar, mi amado hermano, en el refugio del Señor. Tenemos que buscar realmente la presencia del Señor. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque cuando tú buscas la presencia del Señor, ahí es donde el Señor realmente viene y te consuela, viene y te renueva tus fuerzas, viene, quizás estás enfermo, viene y te da sanidad. Pero es muy importante, mi amado hermano, de que nosotros busquemos eso. ¿Por qué? Porque el Señor ya está dispuesto, mi amado hermano, solo es de que nosotros vengamos y le abramos la puerta y que lo dejemos entrar. Pero muchas veces, en lugar de abrirle la puerta, más bien se la cerramos en la cara, mi amado hermano. Entonces es muy importante que busquemos realmente el refugio correcto, que es el Señor. Amén. Y veíamos en esta cita, mi amado hermano, que dice tú que habitas. Y la palabra habitar significa causivo, establecerse, pero dice también que significa afirmar, condición, disfrutar, esperar, posesión, resistir y tierra. Entonces, mi amado hermano, cuando vemos, ¿verdad?, que dice causivo, dice establecerse, dice que la palabra causivo significa hacer, dejar y causar. Entonces, cuando el Señor, mi amado hermano, te dice refúgiate en mí, yo voy a hacer que tú dejes tal cosa.
yo voy a hacer que tú dejes tal pecado, yo voy a hacer que tú dejes quizás alguna tristeza, quizás algún vicio, quizás, no sé, algún sentimiento, pero el Señor dice, si tú te refugias en mí, yo voy a hacer que tú dejes eso. ¿Por qué? Porque tú ahí ya no vas a luchar con tus fuerzas, mi amado hermano, sino tú vas a empezar a luchar con las fuerzas del Señor. Porque quizás muchas veces, mi amado hermano, tal vez tú sientes que ya no puedes más, pero en lugar de venir y refugiarte en el Señor, más bien te empiezas a apartar y quizás ahí hasta se llega a sentir el cansancio físico, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque cuando ya es mucha tu carga, mi amado hermano, cuando ya es mucho lo que te agobia, no solo te va a afectar el alma, te va a afectar el cuerpo, te va a afectar quizás, ¿verdad?, tu mirada, te va a afectar, le va a afectar a toda tu familia. ¿Por qué? Porque los hijos, si ven mal a los padres, les va a afectar a los hijos, y los padres de igual forma, ¿verdad? Si ven mal a sus hijos, les va a afectar. Pero muchas veces, mi amado hermano, en lugar de refugiarnos en el Señor, en lugar de entregarle eso al Señor, muchas veces nos alejamos. Cuando aquí dice, mi amado hermano, que el que habita, dice que el Señor va a hacer de que deje eso. Dice que el Señor realmente va a hacer que se establezca. ¿Por qué? Porque la palabra habitar significa establecerse. Entonces muchas veces, mi amado hermano, nosotros estamos titubeando quizás en que sí, en que no, en que me alejo, no me alejo, en que quizás quiero, pero no quiero, y no hay realmente pasos firmes. ¿Pero por qué es? Porque tú no habitas en el Señor. Porque dice de que cuando tú habitas en el Señor, mi amado hermano, Él te establece. Dice que Él te afirma. ¿Por qué? Porque la palabra habitar dice que significa afirmar. Entonces es muy importante que veamos cómo estamos realmente, que estamos firmes delante del Señor. ¿Será que vienen pruebas, vienen dificultades y nosotros no retrocedemos? ¿O será que es lo primero que hacemos, ni bien viene el problema y ya estamos dándonos la vuelta? Cuando realmente dice de que cuando tú habitas en el Señor, cuando tú te refugias en el Señor, dice que Él te va a afirmar. Dice que Él te va a dar las fuerzas, mi amado hermano, pero también dice que es condición. Entonces, mi amado hermano, cuando tú te refugias en el Señor, tú tienes que presentarte delante del Señor tal cual eres. ¿Por qué? Porque dice de que el que habita, dice que va a reconocer su condición. No va a venir, ¿verdad?, delante del Señor con fachada, sino dice que va a venir delante del Señor presentándose tal cual es. Entonces es muy importante por eso, mi amado hermano, de que nosotros reconozcamos nuestra condición. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque si nosotros reconocemos delante del Señor nuestra condición, el Señor nos va a levantar. ¿Por qué? Porque estamos realmente entregándole al Señor eso que tenemos. Pero muchas veces, mi amado hermano, esperamos que el Señor nos levante, esperamos que el Señor realmente venga y obre en nuestras vidas, pero ni siquiera reconocemos nuestra condición. Entonces es muy importante, ¿verdad?, de que veamos que a la hora que el Señor dice que habitemos en Él, que habitemos en su refugio, es muy necesario que reconozcamos nuestra condición. Entonces, mi amado hermano, si tú te sientes cargado, si tú quizás te sientes, mi amado hermano, agotado, si tú quizás sientes de que tienes un pecado que no puedes dejar, es momento de que te refugies en el Señor. Es momento de que realmente te presentes delante del Señor tal cual eres. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque a la hora de que tú te presentes delante del Señor tal cual eres, el Señor va a empezar a obrar en tu vida. El Señor realmente te va a empezar a levantar. ¿Por qué? Porque primero es necesario que nos humillemos, mi amado hermano. Primero es necesario que reconozcamos nuestra condición. Amén. Y también la palabra habitar significa resistir, mi amado hermano. Entonces, si vemos este significado, la pastora, ¿verdad?, nos ha predicado sobre este tema. Entonces es muy importante de que nosotros resistamos, mi amado hermano, de que nosotros realmente nos sometamos al Señor. ¿Por qué? Porque dice que nos sometamos al Señor y que resistamos al diablo. Entonces, mi amado hermano, tú solo le vas a poder hacer frente a todo pecado, le vas a hacer frente al diablo, vas a resistir todo eso, pero solo refugiándote en el Señor. ¿Por qué? Porque si tú te refugias en el Señor, mi amado hermano, el Señor es el que va a venir, y quizás, ¿verdad?, cuando tú sientas que ya no puedes más, el Señor empieza a orar. ¿Por qué? Porque tú te estás refugiando en Él, y porque tú después vas a poder resistir, mi amado hermano. Pero si tú no buscas someterte al Señor, si tú no buscas realmente refugiarte en el Señor, no vas a poder resistir nada, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque solo vas a estar peleando con tus fuerzas.
porque no vas a estar peleando, ¿verdad? Con el Señor, sino vas a estar peleando con tus fuerzas, mi amado hermano, porque no vas a poder dejar un pecado, porque no vas a poder dejar quizás, ¿verdad?, a una persona, porque quizás no vas a poder dejar algo que te está agobiando, mi amado hermano, que te está cargando. Pero porque no te vas a refugiar en el Señor, sino te vas a refugiar quizás en otra persona, mi amado hermano. Y es muy importante que veamos, mi amado hermano, que el habitar en el refugio del Señor nos trae muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque nos trae el establecernos, nos trae el afirmarnos, nos trae realmente el resistir, ¿verdad?, a todo aquello que realmente nos estorba. Y también dice, mi amado hermano, que la palabra habitar significa tierra. Entonces, este significado, ¿verdad?, me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque la palabra tierra, mi amado hermano, somos nosotros. Entonces, es muy importante de que nosotros veamos cómo estamos. ¿Será de que somos buena tierra? ¿Será que somos tierra buena? ¿Será que somos tierra fértil? ¿Será que en el momento de la palabra, mi amado hermano, tú la atesoras, tú realmente buscas vivirla? ¿O será que viene la palabra y tal vez eres de aquellos, la palabra estuvo bien buena, pero saliendo del culto, ¿de qué predicaron? ¿Sabe? Pero estuvo bien buena. Entonces muchas veces se actúa así, mi amado hermano. Muchas veces no se logra hacer buena tierra. ¿Por qué? Porque ni siquiera uno logra atesorar, mi amado hermano, la palabra que se da acá. Quizás muchas veces el Señor te habló por profecía, quizás muchas veces el Señor te dio alguna promesa y no se ha cumplido, mi amado hermano, porque ni siquiera la recuerdas. Entonces tenemos que ver, mi amado hermano, de que el habitar en el Señor realmente hace de que nosotros seamos buena tierra, realmente hace, mi amado hermano, de que las promesas del Señor se cumplan en nuestras vidas, amén. Y también veíamos, ¿verdad?, que la palabra refugio significa defender, y cuando vemos, ¿verdad?, el significado de defender, significa guardar o proteger contra un ataque o un peligro o un daño. Entonces, mi amado hermano, cuando vemos, ¿verdad?, este significado, dice que la palabra defender también es interceder o hablar en favor de una persona o cosa. Y cuando vemos esto, mi amado hermano, ¿eso qué quiere decir? De que cuando tú te refugias en el Señor, dice que el Señor, el Hijo, ¿verdad?, va a interceder por ti. Y eso lo vemos, ¿verdad?, en Romanos 8:34. Amén, donde dice: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, mi amado hermano, cuando vemos, ¿verdad?, esto realmente es de que lo aprovechemos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos refugiamos en el Señor, dice que el Hijo va a interceder por nosotros. Muchas veces, ¿verdad?, pasa eso de que quizás si algún hijo, ¿verdad?, comete algún error, vienen los padres y van a interceder, ¿verdad?, con la otra persona. Sí, mi hijo no tuvo la culpa, o perdónenle, o yo le voy a pagar tal cosa, o no sé. Pero uno como padre, muchas veces, ¿verdad?, el padre llega a interceder por los hijos, o muchas veces los hijos igual llegan a interceder por el padre. Pero es muy importante, mi amado hermano, que veamos de que el Señor es el que va a interceder por nosotros. Pero ¿cómo? Si nosotros realmente nos refugiamos en Él. ¿Por qué? Porque dice, mi amado hermano, de que Él va a guardar, dice, y va a proteger contra un ataque, un peligro. Entonces, mi amado hermano, yo te pregunto, ¿cuántas veces el Señor no te ha librado de algún mal? ¿Cuántas veces el Señor no te ha librado de algún ataque, algún peligro, algún daño? Es muy importante, ¿verdad?, que veamos eso, porque yo pienso que a todos el Señor nos ha librado de algo, pero es porque quizás en ese tiempo nos refugiamos en el Señor. Pero quizás muchas veces, mi amado hermano, te llegan a suceder cosas, muchas veces llegas quizás a ver algún ataque, algún daño, quizás en tu alma, quizás físicamente. Muchas veces llegan a haber daños, pero ¿por qué, mi amado hermano? Porque no te refugias en el Señor. Porque muchas veces no nos refugiamos en el Señor, cuando realmente, mi amado hermano, aquí dice de que defender, dice que significa guardar a alguien de algún daño. Entonces, mi amado hermano, aquí los únicos que vamos a salir beneficiados somos nosotros, y nosotros buscamos refugiarnos en el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos va a defender, porque Él nos va a guardar, mi amado hermano, porque Él realmente va a cuidar de nosotros. Pero es muy importante que nosotros veamos, mi amado hermano, de que solo en el Señor está nuestro verdadero refugio, que no, nadie se compara a Él, mi amado hermano, nada se compara a Él, sino solo el Señor va a ser nuestro refugio, amén. Y vamos a ir a Isaías 41:11.
Amén. Dice, todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se topen serán, los que te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Entonces, mi amado hermano, esta cita, ¿verdad?, es realmente que la atesoremos. ¿Por qué? Porque dice que cuando nosotros nos refugiamos, dice que Él es el que nos va a ayudar. Él es el que nos va a defender. Y acá, ¿verdad?, vemos que dice, yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Entonces, mi amado hermano, el Señor ahí es claro y Él dice, yo te voy a ayudar. Yo soy el que voy a sostener tu mano, yo soy el que voy a dar nuevas fuerzas, yo soy el que realmente va a venir y te va a proveer, el que va a sanar quizás tu alma, el que va a renovar tus fuerzas, pero yo lo voy a hacer si tú te refugias en mí. Entonces es muy importante que veamos eso, mi amado hermano, de que el Señor es el que va a pelear por nosotros. Pero eso solo lo vamos a lograr, o solo vamos a obtener eso, que el Señor pelee por nosotros, si nosotros nos refugiamos en el Señor, si nosotros buscamos realmente despojarnos delante del Señor, y bueno, en todo tiempo, ¿verdad?, no importando, mi amado hermano, las circunstancias, sino refugiarnos en el Señor, buscar realmente que el Espíritu Santo venga y consuele, venga y nos guíe, mi amado hermano, pero realmente hacer algo. ¿Por qué? Porque el Señor puede decirte, refúgiate en mí, pero si nosotros no buscamos ese refugio, mi amado hermano, no vamos a obtener todos los beneficios, no vamos a obtener el que Él nos defienda, el que Él cuide de nosotros, el que Él realmente venga, ¿verdad?, y sostenga nuestra mano, mi amado hermano. Y también veíamos que la palabra, ¿verdad?, refugio significa fortaleza, mi amado hermano. Y cuando vemos ese significado de la palabra fortaleza, me llamó mucho la atención, porque dice, la fortaleza es una virtud, pero dice que es una capacidad también. Dice que permite al individuo enfrentar, soportar y vencer los obstáculos que van en contra del bien y de su parte espiritual. Entonces, cuando vemos ese significado, mi amado hermano, es realmente sorprendente. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice, refúgiate en mí, te está diciendo, yo seré tu fortaleza, pero en otras palabras también dice, yo te voy a capacitar. ¿Por qué? Porque la palabra fortaleza significa capacidad, pero no es cualquier capacidad, mi amado hermano, sino dice que es una capacidad que permite que la persona enfrente y soporte los obstáculos que le vengan, dice. Pero no dice solo terrenales, sino dice y también espirituales. Entonces, mi amado hermano, muchas veces tenemos luchas que quizás, ¿verdad?, no son físicas, pero quizás muchas veces son interiores, son espirituales, son en el alma, mi amado hermano, y en eso el Señor te va a dar la capacidad para que tú salgas. En eso el Señor te va a capacitar para que tú realmente vengas y florezcas. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad?, quizás tenemos capacidad en lo físico, quizás se mira, ¿verdad?, el hermano así bien grandote, o a la señorita así bien fortachona, ¿verdad? Pero muchas veces quizás en lo espiritual es débil, mi amado hermano. Quizás muchas veces le viene una prueba y no soporta, mi amado hermano, pero porque no te has refugiado en el Señor. Cuando dice, mi amado hermano, de que si tú te refugias en el Señor, dice que Él te va a capacitar. Entonces, mi amado hermano, tú no tienes por qué sentirte muchas veces inútil, muchas veces quizás que no puedes, muchas veces tal vez con pensamientos de fracaso, que no vas a lograr, que quizás no vas a soportar, o que quizás ahí te vas a quedar. Cuando tú, mi amado hermano, lo único que tienes que hacer es refugiarte en el Señor. ¿Por qué? Porque dice que Él es el que te va a capacitar. Y dice también, mi amado hermano, dice, como tal la fortaleza es una fuerza física y moral que permite al individuo ser fuerte, perseverante y vencer el temor que siente en determinadas situaciones. Entonces, mi amado hermano, cuando vemos, ¿verdad?, este significado, realmente es muy importante para que nosotros lo atesoremos. ¿Por qué? Porque dice de que vamos a lograr vencer todo temor. Entonces, muchas veces, ¿verdad, mi amado hermano?, quizás tenemos temor a
si yo me meto a esto, o tal vez si yo emprendo un negocio, o tal vez si yo profetizo, porque muchas veces hay temor a la hora de la profecía. Pero dice mi amado hermano de que todo eso, dice que el Señor te va a dar la capacidad para que tú realmente venzas. Entonces tú tienes que saber, mi amado hermano, de que no estás solo, sino lo único que tú tienes que hacer es refugiarte en el Señor. Amén. Y vamos a ir a Salmos 46:1. Amén. Y dice la palabra del Señor: es Dios nuestro refugio y fortaleza, es ayuda constante en la desgracia. Por eso no tememos si la tierra tiembla, si se desmoronan los montes en medio del mar. Entonces esta versión, mi amado hermano, me gustó mucho. ¿Por qué? Porque acá dice que es Dios nuestro refugio, pero dice es ayuda constante, mi amado hermano, pero dice en la desgracia. Entonces, mi amado hermano, muchas veces, ¿verdad? Quizás estamos tan agobiados, quizás muchas veces estamos tan cargados, quizás tal vez está en un tiempo, como dice acá, ¿verdad?, de desgracia, pero muchas veces no buscamos la ayuda correcta, por cuando acá dice de que Él es el que nos va a ayudar, pero dice, no te voy a ayudar una vez, sino dice constantemente. Pero asimismo constantemente tenemos que buscar refugiarnos en Él. Tenemos que realmente, mi amado hermano, entregarnos a Él. ¿Por qué? Porque si tú te entregas, mi amado hermano, delante del Señor, Él es el que te va a dar esas fuerzas, mi amado hermano. Él es el que te va a dar fuerzas de búfalo, mi amado hermano. Y cuando ves, ¿verdad? Dice mi amado hermano que el búfalo dice que va en contra de la tormenta. Entonces, mi amado hermano, cuando vemos eso, el Señor muchas veces, ¿verdad?, le llega a dar a uno fuerzas de búfalo. Es cuando quizás viene la prueba, mi amado hermano, viene tal vez un tiempo difícil, pero tú le vas a hacer frente a eso, mi amado hermano. Tú no vas a dejar que eso venga y te atormente, que eso venga, ¿verdad?, y te destruya, sino antes bien, mi amado hermano, el Señor es el que te va a dar las nuevas fuerzas. El Señor es el que va a levantar bandera por ti, mi amado hermano. El Señor es el que te va a dar la victoria en ese tiempo de dificultad. Pero es muy importante que nosotros busquemos refugiarnos en el Señor. Es muy importante, mi amado hermano, de que ya nos despojemos de todo, que quizás, mi amado hermano, en tiempo atrás hemos refugiado en otra cosa, nos hemos refugiado en otra cosa y no en el Señor, pero en esta hora, mi amado hermano, yo te invito realmente a que te refugies en el Señor. Yo no sé, mi amado hermano, si quizás estás pasando un tiempo difícil, quizás un tiempo difícil en tu economía, quizás almáticamente, espiritualmente, familiarmente, no sé, mi amado hermano, pero es muy importante de que en esta hora reconozcamos nuestra condición y pues si no nos hemos refugiado en el Señor, pues pedirle perdón, ¿verdad?, y decirle, Señor, yo en esta hora quiero refugiarme en ti. Perdóname si quizás me refugié en otra cosa y no en ti, pero reconocer nuestra condición, mi amado hermano, y buscar realmente que el Señor nos levante, buscar realmente de que el Señor nos capacite, que el Señor realmente cuide de nosotros, que el Señor realmente, ¿verdad?, venga y obre en nuestras vidas. Amén. Entonces, mi amado hermano, yo te voy a invitar a que te puedas poner de pie y que realmente, mi amado hermano, medites en este tema. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el enemigo ha buscado estorbar mucho a la congregación, pero quizás cargándolo, quizás poniendo otras cosas, y quizás el problema ha sido de que no nos hemos refugiado en el Señor, de que quizás no hemos aprovechado, ¿verdad?, lo que el Señor realmente nos da, es realmente su cuidado, es realmente su capacidad, mi amado hermano, sus fuerzas. Entonces yo te invito, mi amado hermano, a que por un momento tú realmente medites, mi amado hermano, si te has refugiado en el Señor o si no te has refugiado en el Señor, si realmente, mi amado hermano, estás recibiendo esas fuerzas de búfalo, si realmente te has sentido con capacidad de enfrentar algún problema.